yo para hacer esta enseñanza que voy a hacer hoy, necesito la ayuda de Enrique. Ven, Enrique, por favor, acá adelante. Un aplauso para Enrique, por favor. Ahí en la mitad, párate ahí. Eso. Ahí. Bueno, ustedes pueden ver a Enrique. ¿Cómo lo ven los de aquí atrás? No, Enrique, no puedes voltear. Tú tienes que mirarme a mí todo el tiempo. ¿Listo? Ok. Un comentario. Quiero que ustedes, los que están allá, me describan cómo ven a Enrique. ¿Ah? No, Enrique, no puedes mirar para atrás. Tú no te puedes dejar desviar de nadie, ni de las palabras, ni buenas ni malas que digan de ti. Bueno, ¿qué ven ustedes allá? ¿Me permiten que yo les ayude a describirlo? Bueno, se alcanza a ver algo canosito atrás. Sí, un poquito canosito. También se alcanza a ver como un brillo. Un brillo. ¿Cuántas orejas le ven ustedes allá? ¿Le alcanzan a ver 2 orejas? ¿Ustedes ven que tiene gafas o no? ¿No? Bueno, algunos no ven las gafas. Listo. ¿Qué más ven? Sigan describiendo. ¿Tiene camisa? ¿Tiene un saco de qué color? Un saco gris y un vestido gris de desastre. Y no es un desastre, sino hecho por un sastre. Y tiene zapatos. ¿Se ven los zapatos? Ustedes no ven zapatos. Ustedes dicen, no tiene zapatos. ¿Listo? Los de acá atrás. ¿Estamos de acuerdo? Así se ve. ¿Ustedes qué más pueden decir de él? Tiene una espalda de fisiculturista. Él fue árbitro profesional durante muchos años de su vida. Entonces por eso es un hombre atlético. Entonces eso ven ustedes por detrás. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, quiero que ahora por favor me describan, Enrique, ustedes, los de esta primera fila. ¿Qué ven acá? ¿Cuántas orejas tiene Enrique? Una. ¿Sí o no? Tiene una oreja izquierda solamente. Tiene una oreja izquierda. ¿Tiene gafas? ¿Alcanzan a ver el pelito blanco? Ok. ¿Y el brillo de su mente? Se ve un poco el brillo de su mente. ¿Qué más ven? ¿Ven algo de su rostro? Sí. ¿Tiene nariz? Sí, nariz griega, perfil griego. ¿Tiene boca? Sí. ¿Cumbamba? Ok. ¿Tiene camisa? ¿De qué color? Azulita, ok. ¿Y la ropa que él tiene puesta por fuera es qué? ¿Es un vestido sastre gris? ¿Tiene zapatos? Sí, ¿tiene zapatos? ¿De qué color? Negros. Muy bien, muy bien. Ahora quiero que me lo describan del lado de acá. Por ejemplo, la monita que le queda perfecto acá al lado de acá. Amor, ¿cuántas orejas le ves a Enrique? Una. ¿Derecha o izquierda? Tiene una oreja derecha. Listo. ¿Qué más ves? Media nariz. O sea, él no es una nariz completa, sino media nariz. Ok, cabello. Una parte de cabello. Su mente brillante. Mente brillante, ok. ¿Tiene gafas? Se ve media gafa, ok. ¿Tiene camisa? ¿No se ve nada de camisa? ¿No? Ok. ¿Tiene manos? No se le ven las manos, o sea, brazos sí, pero no las manos. ¿Ustedes también vieron un brazo allá? ¿Cuántas piernas le vieron ustedes? Una pierna. Una pierna. ¿Cuántas piernas les ves tú? Una difracción. Una difracción. Ok. ¿Zapatos? ¿Color? Color negro. Ok. Ahora lo voy a ver yo y se lo voy a describir. Es un guapo hombre maduro. Sí, así lo veo yo. ¿Sí? Es un guapo hombre maduro. Con un brillo en su mente espectacular. Tiene 2 orejas, derecha e izquierda. 2 orejas. Tiene una boca
Tiene unas ñatas bonitas, tiene unas gafas, tiene una camisa azul muy bonita que le hace juego con su sastre gris que lleva su vestido sastre. Tiene dos manos, las cuales tiene cruzadas y entre las dos se agarran mutuamente. No le veo zapatos, no le veo esa espalda atlética, pero tiene una barriga arzobispal. Y así yo veo a Enrique. Yo creo que solamente si lo vemos desde los 4 ángulos podemos describir completamente a Enrique. Pregunto, ¿es mentira lo que está diciendo la monita? ¿Es mentira lo que están diciendo ustedes? ¿Es mentira lo que están diciendo ustedes? ¿Es mentira lo que estoy diciendo yo? No, porque la Biblia dice que la suma de la palabra es la verdad. Amén. Démosle un aplauso a Enrique, por favor. Gracias, Enrique. Muchas gracias. Enrique, ¿soltero? A él le parece ya divorciada, que ya está divorciada. Ok. ¿Qué dice la Biblia acerca de Jesús? ¿Por qué en la Biblia hay 4 evangelios y los 4 nos hablan de Jesús? Quiero que hagamos un paneo rápidamente de los 4 evangelios acerca del nacimiento de Jesús. ¿Qué nos dice la Biblia en los 4 evangelios acerca del nacimiento de Jesús? Algunas veces vemos en la Biblia cosas que pareciera que se contradicen, pero resulta que es que solamente en la medida en que cada uno exprese lo que dice, al sumar eso que está escrito, entonces tenemos la verdad. Por eso dice la Biblia, la suma de tu palabra es la verdad. Amén. Entonces, si lo vemos desde esa manera, entonces no podría ser suficiente con leer un evangelio para conocer a Jesús. Si queremos conocer a Jesús de verdad, completamente, necesitamos leer Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los 4 evangelistas que desde cada perspectiva nos hablaron o nos presentaron a Jesús de Nazaret. Amén. Y claro, si lo vemos de otra manera, también tendríamos que leer varios libros del Antiguo Testamento que nos presentan otra cantidad de aristas de Jesús que no necesariamente están en el Nuevo Testamento o en los evangelios. Y también tendríamos que leer las cartas paulinas y todos los libros del Nuevo Testamento, porque también nos hablan de Jesús, cada uno de ellos de una manera o de un tema diferente, cada uno diferente. Por eso vuelvan y digan conmigo, la suma de su palabra es la verdad. Solamente cuando conocemos todo podemos decir que sí conocemos a Jesús de Nazaret. Amén. Entonces vamos a arrancar con un evangelio, con el evangelio de Marcos, y ahorita les digo por qué lo escogimos de primero. Vamos a Marcos capítulo 1, versículo 1, por favor, y todos van a estar bien conectaditos, no se dejen desviar. Marcos 1, 1, dice la palabra de Dios. Es que estaba leyendo Lucas. Marcos 1:1 dice, principio, verso 1, ayúdenme, principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sendas. O sea, comienza este evangelio de Marcos hablándonos de Juan el Bautista, que vendría antes que Jesús a preparar el camino. Dice verso 4, bautizaba Juan. O sea, realmente la historia en Marcos comienza diciendo: bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y sigue la historia, y de ahí arranca la historia. Entonces Marcos comienza la historia de Jesús
o la historia cuando Jesús tenía 30 años de edad o un poquito menos. Cuando salió Juan el Bautista, que era familiar de Jesús, hijo de su parienta, hijo de la parienta de la Virgen María, y ella era la esposa de Zacarías. Estaba el sacerdote Zacarías ministrando en el lugar santísimo, cuando se le apareció un ángel y le dijo que iba a tener su esposa un hijo, y él quedó aterrado porque dijo: ¿cómo? Si mi esposa ya es anciana y yo también. Entonces el ángel le dijo: porque no creíste, vas a quedar mudo hasta el momento en que nazca el niño. Y él quedó mudo, Zacarías, y ese niño es Juan el Bautista, o sea, un primo segundo de Jesús de Nazaret. Primo segundo de Jesús de Nazaret. Pero él fue anunciado 6 meses antes que fuera anunciado Jesús, porque él iba a preparar el camino del Señor. Amén. Entonces vemos que Marcos no habla de la infancia de Jesús. O sea, según Marcos, si solamente leyéramos el Evangelio de Marcos, podríamos sacar nosotros como conclusión de que Jesús no tuvo infancia, o que vino, o que apareció un día ya viejo a los 30 años, o de mayor a los 30 años. Pero no podemos hacer doctrina solamente de Marcos. Amén. Por eso es tan importante que no solamente hagamos un texto como la doctrina, porque de ahí es que han nacido las sectas. Las sectas lo que hacen es que cogen un pedazo nomás y solamente predican sobre ese pedazo, ignoran todo lo demás. Entonces, al hacer eso, hacen que se forme una corriente solamente de un pedazo de la verdad. Amén. Normalmente esas son las sectas. Pero entonces, por eso quería presentarles primero a Marcos. Marcos no nos habla de la infancia de Jesús. Vamos a Mateo, por favor. ¿Qué dice Mateo? Mire cómo comienza, versículo 1:1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Ustedes saben quién es David para el pueblo de Israel? Es el rey por excelencia, el libertador del pueblo, el ungido de Dios para librarlos de los filisteos que estaban tratando de destruir a Israel. Entonces David es el gran rey de Israel. Y toda la genealogía comienza a mostrar desde Abraham todo el orden. Bueno, no desde Abraham, porque luego comienza diciendo: Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos, y comienza toda la genealogía. Luego llega a David y dice: y de él nació David, o sea, de Isaí. Y luego de David nació Salomón, y Salomón Roboam, y comienzan la historia de los reyes de Israel. Y luego dice: y de él nació José, que fue el esposo de María y el padre adoptivo o putativo de Jesús. O sea que si nosotros viéramos en la genealogía, en la historia, a Jesús le hubiera correspondido ser rey de Israel. ¿Estamos de acuerdo? Si hubiera seguido el orden de los reyes y no se hubiera ido el pueblo de Israel al pecado y hubiera sido exiliado a Babilonia y todo eso que pasó, si eso no hubiera pasado, en el orden, cuando Jesús nació, debió haber sido rey de Israel y no Herodes, el rey de Israel. Amén. En ese orden, eso es lo que quiere mostrar Mateo. O sea, Mateo quiere mostrar que Jesús es el rey de Israel. Él presenta a Jesús como ¿qué? Como el rey. Como el rey, el que tiene que gobernar sobre Israel. Miremos por favor el versículo 18, donde ya nos da más detalles del nacimiento. Dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José. Entonces, ¿cómo se llama la madre de Jesús? María. ¿Estaba qué con José? Desposada. ¿Qué es el desposorio? Es el matrimonio israelita. Es que los israelitas de la genealogía de David, como había una profecía que el Salvador nacería de una virgen,
Entonces ellos, cuando se casaban, venían delante del altar y el sacerdote ministraba el matrimonio. Ellos, pensando que posiblemente ese hogar fuera el escogido por Dios para ser el hogar de el Salvador, entonces ellos no tenían sexo o no se iban a vivir todavía, porque probablemente esa mujer fuera la virgen escogida por Dios para ser la mamá del Salvador. Y esperaban a ver un tiempo si ella quedaba embarazada, la virgen, porque tenía que ser virgen la que quedara embarazada. No podía haber tenido relaciones para ser la mamá del Salvador. Amén. Entonces se iban a vivir un tiempo, más o menos unos 4 meses, en donde sus padres, y después de los 4 meses, con una oración, ya iniciaban su vida matrimonial, porque ya habían sido comprometidos en el altar. Entonces, por eso, miren, sigamos leyendo y verá lo que dice la palabra. Dice: estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, ¿entienden eso ahora? Se halló que había concebido del Espíritu Santo. O sea, ¿en qué tiempo? En esos 4 meses, después de la bendición matrimonial. Entonces ella quedó embarazada. No podía ser una mamá soltera la que quedara embarazada de Jesús, porque la mamá soltera no estaba embarazada bajo la ley. Y dice la Biblia que Jesús nació bajo la ley, o sea, bajo el orden establecido el matrimonio para tener hijos. Por eso dice se halló que había concebido del Espíritu Santo. Sigamos. José, su novio, a su marido, diga marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Seguro que José era un bacán, pero ¿sabe qué? Yo creo que para nadie es fácil que la mujer le resulte embarazada sin haber tenido intimidad con ella. Así sea San José. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David. ¿Genealogía de qué? De David, de reyes, digan de reyes. No temas recibir a María tu mujer. ¿Tu qué? Mujer. Porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen. Eso estaba profetizado en Isaías 7:14. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Tenía que ser ¿cómo? Virgen, digan virgen. Y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Por eso Emanuel es un nombre que no deberíamos ponerle a nuestros hijos, porque es un nombre de Dios. Dios con nosotros, Emanuel. Eso es como si alguien se llamara Yahweh o Jehová. No. Ahora, si ya tú tienes ese nombre, dale gloria a Dios. Tampoco te vas a poner no, estoy maldito, qué bien. No, no, no. Estoy hablándole de ideas para cuando le pongamos los nombres a nuestros hijos, no le pongamos los nombres de Dios. Porque tal usted ponerle a un niño Jesucristo. Jesucristo Vanega Reyes. El otro día estaba predicando y un señor estaba aquí en la segunda fila y dijo: yo me llamo Jehová. Y yo dije: wow. Entonces yo pensé que estaba tomándome del pelo en la predicación. Y entonces la hija dijo: sí, él es mi papá, se llama José Jehová. Y le decimos Jovito con amor. Yo decía: Dios mío, tremendo. Yo creo que nosotros no debemos tener mucho cuidado con el nombre que le ponemos a nuestros hijos. Amén. Tampoco le podemos poner un nombre por allá extraño que signifique destrucción, una cosa extraña o mala. Un compañero de Dani del colegio se llamaba Juan Sebastián Malo.
el apellido era Malo. Ese era el apellido, Malo. Fue malo. Creo que no terminó graduándose con los muchachos en el colegio porque ese apellido comenzó a hacerle mella en su vida. Gloria a Dios, él está ya guardado, apartado para el Señor. Pero qué difícil que es luchar con esos nombres que le ponen a uno y que no son consultados con Dios. Amén. Entonces dile a la persona que tienes al lado, hay que consultar los nombres con Dios, porque los nombres son definitivos. Y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su novia, a su mujer, perdón. Entonces digan conmigo, José obedeció. Verso 25, pero no la conoció, es decir, no tuvo intimidad con ella, hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Primogénito significa primero, es decir, que hay más. Y unigénito significa único. Jesús es hijo unigénito de Dios y primogénito de María y José. Amén. O sea que la Biblia menciona después los nombres de Jesús. Entonces, el que es hijo primero se llama primogénito, pero porque hay más. Porque si fuera único, se llamaría hijo unigénito. Amén. Jesús es hijo unigénito de Dios y es hijo primogénito de María y José. Y le puso por nombre Jesús. Entonces, vemos cómo Mateo nos presenta a un Jesús de familia real y a un Jesús salvador que viene a salvar al pueblo como rey, como lo hizo un día David. También él vendría a salvar a su pueblo de sus pecados. Amén. Vamos a ver qué nos dice Lucas en la otra perspectiva. Lucas, me encanta Lucas, me gusta demasiado Lucas, porque Lucas es un historiador, es un médico e historiador. O sea, él va y recopila la información al estilo de la historia. Él quiere que entendamos que Jesús existió en la historia, que no fue un personaje ficticio, como algunos dicen, eso fue un personaje, eso es una leyenda de Jesús. No, él se encarga de mostrar que Jesús existió en la historia. Miremoslo. Dice, verso 1:1. Leamos. Puesto que ya muchos, wow, han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido como ciertísimas. Él no dice ciertas, sino ciertísimas. O sea, esto no tiene lugar a duda. Todo el mundo sabe que eso fue real, real. Y él le está escribiendo esta carta diciendo, puesto que ya muchos, o sea, no es el único, hay muchos más que hicieron la misma tarea, han tratado de poner en orden. Entonces él busca un orden para poner toda la historia en orden. Entonces, si queremos conocer el orden de la vida de Jesús, vámonos a Lucas, porque Lucas nos presenta en orden la vida de Jesús. Dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Entonces Lucas está diciendo, esto que le voy a describir aquí en esta carta es tomado de primera mano como nos lo enseñaron Pedro, Juan, Santiago, Matías, todos ellos que estuvieron con Jesús, que vivieron con él. Esto lo he ido a recopilar de la fuente. Esto no me lo contaron de una cuarta generación, esto no son 2000 años después, fue cuando vivían los que vivieron con Jesús. Fue escrito este evangelio. O sea, fue hecha la historia por Lucas. ¿Les gusta Lucas o no? Claro, delicioso. Dice, me ha parecido también a mí, como historiador, después de haber investigado con diligencia.
O sea, él se fue donde María, él se fue donde los hermanos de Jesús, él se fue y habló con cada uno de los que estaban allí, de los 12 apóstoles, les preguntó los vecinos, se fue a Nazaret, preguntó por el vecindario, donde vivía, en qué casa estaba, donde se hacían los cumpleaños, donde era la sinagoga, todo. Fue al lugar donde fue el bautismo de Jesús, fue a averiguar dónde era el templo en Jerusalén, tomó datos, o sea, diligentemente. O sea, no fue un historiador mediocre, sino diligente. O sea, al detalle va Lucas. Dice, haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden. Oh excelentísimo Teófilo. O sea, él está escribiendo la carta a un personaje excelentísimo, debería ser un gobernador o una autoridad grande, que se llamaba Teófilo, el cual ya se había convertido y estaba siendo instruido en los caminos de Dios o de Jesús. Miremos el siguiente versículo. Para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. O sea, él ya era un cristiano instruido, Teófilo, pero parece que tenía un poco de lagunas por la cantidad de versiones que le habían hablado de Jesús, o porque todavía faltaba la versión de Lucas, el del orden, o sea, el apóstol del orden, o más bien el evangelista del orden. Verso 5 dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías. Y comienza metiendo la historia. Entonces él dice, cuando Herodes reinó, y obviamente Herodes fue un rey de Israel de la historia, porque a Lucas le interesa meter que entendamos que Jesús existió en la historia, que no fue por ahí una aparición que hubo, una leyenda, una historia de algo que no fue real, que no existió, sino que Jesús existió dentro de la historia con personajes específicos, lo mete en la historia. Qué tremendo, ¿no? Y mire cómo dice, después de hablar de Juan el Bautista, también él presenta a Juan el Bautista, versículo 26. Dice, al sexto mes, o sea, 6 meses después de haber anunciado el ángel a Juan, a Zacarías, al sexto mes, el ángel Gabriel. Y aquí meten otro personaje en la historia que es el ángel, digan el ángel. Bueno, aquí hay muchos ángeles en la Biblia, habla de muchos ángeles. Pero aquí está hablándonos de un ángel específico que tiene un nombre. ¿Cómo se llama el ángel? Entonces podemos sacar como conclusión que los ángeles tienen nombre, porque específicamente el ángel que vino a hablar con María acá fue el ángel Gabriel. No fue cualquier ángel, no fue un ángel común y corriente o un ángel entre tantos, sino un ángel con nombre propio. Como todos los ángeles tienen nombre propio, porque Dios le ha puesto nombre a todos los ángeles del cielo. Yo creo que también a los demonios, porque yo creo que cuando los demonios salieron, que eran ángeles, que cayeron en pecado y que salieron con Satanás, todos ellos tenían nombre, porque Dios les puso nombre a los ángeles cuando los creó. O sea que yo creo que hasta los demonios tienen nombre. Por eso es que obviamente son entes, personas o personalidades únicas cada demonio. Entonces, pero sigamos hablando de los ángeles. Entonces, este ángel, ¿cómo se llama? Gabriel. Gabriel. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios. Entonces, los ángeles son ¿qué? Enviados por Dios, no por nosotros. ¿Quién es el que envía a los ángeles? Dios. A una ciudad de Galilea llamada Nazaret, y a una virgen, ¿era virgen o no? Desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, entonces los ángeles tienen la propiedad, o sea, de que pueden entrar a un lugar.
No es una luz que aparece desde el cielo y viene y ilumina, sino que el ángel tiene la particularidad de que puede entrar. Y ahora vamos a ver que también puede salir. Puede entrar en un cuarto, puede ir a un lugar, puede aparecerse en un lugar, pero tiene esa particularidad, puede entrar y salir de un lugar, los ángeles. Sigamos. Y dice, y entrando el ángel donde ella estaba, le dijo: salve, muy favorecida. ¿Quién entonces es muy favorecida? ¿Cuántos quieren ser muy favorecidos? El Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres. O sea que la Virgen María fue ¿qué? Bendita ¿qué? Entre todas las mujeres. Mas ella cuando le vio, entonces digan conmigo, los ángeles se pueden ver. Claro, porque a veces yo he visto películas de Jesús y la Anunciación y la Virgen María está por ahí cuando de pronto Virgen María o María, y no presentan al ángel. Pero lo que aquí dice la Biblia es que ella vio el ángel. O sea que los ángeles se dejan ver de los seres humanos. O sea, los ojos humanos pueden ver los ángeles. Eso es importante. Bueno, todo es importante, ¿no? Es que a mí cuando las cosas me llaman la atención, le hago un énfasis un poquito, entonces grito. Entonces todo el tiempo estoy gritando. Dice, mas ella cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. ¿Qué tal si levantamos la manito derecha, la derecha, y digámosle: Señor, quiero hallar gracia delante de ti, como la halló la Virgen María? Señor, dile: quiero hallar gracia delante de ti, papá, como lo halló la Virgen María. Señor, ¿qué tendría la Virgen María que hizo que Dios la viera con gracia especial? Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Verso 32. Este será grande. ¿Qué dijo el ángel? Este será grande. Mire, yo les quiero decir una cosa. No existe, no ha existido en la historia de la humanidad una persona tan grande como Jesús de Nazaret. No hay una persona más importante en toda la raza humana y más nombrado que el nombre de Jesús de Nazaret. Tuvimos la oportunidad de estar compartiendo en este paseo que estuvimos con mi esposa de 30 años de casados. Estuvimos la oportunidad de compartir con muchos musulmanes y con muchos árabes musulmanes. Y nosotros le preguntamos por Jesús. Y le dijimos: ¿y tú crees en Jesús? Y la respuesta de ellos era esta: si somos musulmanes, creemos en Jesús. Wow, yo casi me voy de para atrás, porque yo pensé que ellos no creían en Jesús. Pues yo no creo en Mahoma, ni lo meto en mi historia, ni cuenta para mí en la historia. Pero Jesús de Nazaret sí cuenta en la historia del pueblo musulmán. Ellos lo conocen como Isha. Así es el nombre que le dan en sus documentos a Jesús, el profeta Isha. Y dicen ellos: el que sea musulmán y no crea en Jesús no es musulmán. Entonces yo me di cuenta que definitivamente Jesús es el personaje más importante de toda la historia de la humanidad. En todo el mundo no ha habido ni habrá jamás una persona tan grande como el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Como nuestro Rey y nuestro Salvador. Se cumplió lo que le dijo el ángel a la Virgen María. Y eso que el diablo trató de sacarlo como de incógnito. Pero el nombre de Jesús fue imposible esconderlo.
en la historia de la humanidad. Dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará. Ahora pregunto, en este momento ya Jesús se sentó en el trono de David, su padre. ¿Ya reinó sobre Jerusalén en el trono de David, su padre? Pues no. Pues no, Jesús nunca se sentó en el trono de David a reinar en Jerusalén mientras estuvo aquí en estos 33 años. O sea que eso es una profecía que está por cumplirse. Cuando Jesús venga por nosotros y arrebate a su iglesia y vayamos a las bodas del Cordero, dice la Biblia que luego vendremos y Él pondrá su pie sobre Jerusalén y se sentará en el trono de David para reinar sobre toda la tierra. Y a todos nosotros, los que nos haya llevado con Él para las bodas, vendremos con Él a reinar sobre los pueblos y las naciones de la tierra. Y entonces, una vez cada año, iremos a adorar todos al Señor Jesucristo en Jerusalén durante 1000 años. Bueno, aparte de todos los que estemos gobernando, tendremos reuniones de trabajo con el Señor Jesucristo más cerquita. Yo creo que nos va a llamar semanalmente para saber cómo va todo nuestro gobierno. Entonces vamos a reunirnos en un almuerzo de trabajo con el Señor Jesucristo por lo menos una vez por semana con el equipo de trabajo del Señor Jesucristo. Amén. Así que si tú estás siendo fiel en lo poco, dijo el Señor, yo te pondré sobre mucho. Amén. Así que sé fiel en lo que Dios te ha consagrado, te ha entregado. Consagra tu vida a Él, trabaja para Él, porque sí hay recompensa para los que estamos trabajando para el Señor. Amén. Durante 1000 años vendremos a gobernar sobre la tierra con Él. Y entonces Jesús se sentará en el trono de David, su padre. Por eso David es llamado padre, porque Jesús es descendiente humanamente del rey David. Y reinará sobre la casa de Jacob. Jacob es Israel para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. O sea, yo entiendo que para tener un hijo hay que tener relaciones sexuales, y yo nunca he tenido sexo con un varón. Nunca he tenido sexo. Dice, no conozco varón. Y mire lo que le dice el ángel. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo, o sea, involucra aquí al Espíritu Santo en la historia. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Wow. Denle ese aplauso al Señor, hombre. Esto es muy poderoso. Y he aquí tu parienta Elizabeth. Ella también ha concebido hijo en su vejez. ¿Cuántos años tendría Elizabeth? ¿Cuántos años son vejez? Porque la Biblia la menciona aquí. 70. Yo ya casi cumplo 60 años y me siento un pollo. Yo no entraría dentro de la lista de los viejos. No, papito, todavía no. ¿Cuántos años son vejez? ¿Cuántos años son vejez? Lo cierto es que Elizabeth estaba vieja. Ahí dice, aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, lo dice la Biblia. Y este es el 6º mes de embarazo para ella, la que llamaban estéril. Quiero preguntarles, ¿hay algo imposible para Dios? ¿Será que Dios a una mujer estéril de 70 años la puede dejar embarazada?
y puede poner a funcionar un matrimonio que se está envejeciendo y que ya parece que no tiene arreglo. ¿Es imposible para Dios restaurar un matrimonio que parece muerto? No, diga conmigo, no hay nada, nada imposible para Dios. Mire lo que dice el siguiente versículo. Es un versículo que debemos sabernos de memoria. 1, 2, 3. Porque nada hay imposible para Dios. No hay nada imposible ni a nivel financiero, ni en el área de la salud, ni en el área matrimonial, ni en el área empresarial, ni en el área profesional, ni en el área educativa. No hay nada, nada que Dios no pueda hacer cuando confiamos en Él. Amén. Dale ese aplauso al Rey de Reyes. Gloria a Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Entonces diga conmigo, la Virgen María fue obediente al mandato de Dios. Ay, en Lucas podríamos quedarnos hablando mucho más, porque es que Lucas tiene, en el capítulo 2 dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César. Mete al emperador romano en la historia, o más bien hace parte de esta historia porque fue una historia real. Amén. Vamos a ver cómo nos lo presenta Juan para cerrar. A mí también me gusta Juan. Mire cómo comienza Juan presentando a Jesús en el Evangelio según San Juan. Dice Juan: en el principio era el verbo, y eso está en mayúscula, verbo. Está hablando de Jesús, es uno de los nombres de Jesús, el verbo, digan el verbo. Y dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Está hablando como de una persona. Era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. La pregunta mía es: ¿qué significa en el principio? Vamos a poner el verso 1, por favor. ¿Qué significa en el principio era el verbo? ¿En el principio de qué? En el principio. O sea, en el principio estaba el verbo. Vamos a ver en el versículo 14 quién es el verbo. Verso 14. Lean conmigo. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan, el Bautista, dio testimonio de él y clamó diciendo: este es, mire a Juan el Bautista bautizando en el Jordán. Aparece Jesús para ser bautizado por él. Y Juan dice a todos los que estaban ahí con él en bautismos, dice: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. O sea que lo que está diciéndoles Juan es que Jesús era antes que él. O sea, ya existía Jesús cuando Juan apareció en la historia. Todavía no nos aclara cuánto tiempo atrás existía Jesús, pero sí existía en el principio, ya lo aclara, y aclara que era antes que Juan el Bautista. Ahora, acuérdense que Juan el Bautista fue anunciado 6 meses antes de ser anunciado el nacimiento de Cristo. Luego Juan el Bautista nació aquí en la tierra 6 meses antes que Jesús. Pero Juan está diciendo que él era antes que él. O sea, antes de que él existiera en la historia, ya existía Jesús. Y vamos a verlo en Miqueas, cómo lo presenta Miqueas. Pero quiero que esta parte final la veamos de pie y con fuerzas.
de pie con fuerza. O sea, tome aliento, papito. Miqueas. Miqueas capítulo 5, versículo 2. Y ustedes me van a ayudar a leer. 1, 2, 3. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio. Lo mismo que Juan dijo, en el principio. Y vamos a ver a qué se refiere ese principio. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Entonces, ¿desde cuándo ha existido Jesús? Desde el principio de los días de la eternidad. O sea, siempre ha existido en el cielo el Padre, el Espíritu Santo y el Hijo, que fue encarnado en María. Encarnado, no creado. El otro día estudiaba con alguien y decía, Jesús fue creado por Dios. No, Jesús es Dios y ha existido desde siempre en la historia, desde la eternidad, y vivirá hasta la eternidad. Solamente que se metió en nuestra historia hace 2000 años y cambió, partió la historia de la humanidad en dos. Porque siempre que Jesús viene a algún lugar, alguna vida, parte la historia en dos. Por eso nosotros, los que estamos en Cristo, nuevas criaturas somos. Digan conmigo, yo soy una nueva criatura, porque estoy en Cristo. Si Cristo se metió en tu historia, te tengo una noticia: eres una nueva criatura. Ya las cosas viejas pasaron, de aquí en adelante todas las cosas son nuevas de la mano de Jesús. Amén. Nunca más volverás a ser igual, porque Jesús de Nazaret no va a permitir que tú vuelvas al pasado. Tú eres una nueva criatura y como un hombre nuevo debes vivir de ahora y en adelante para siempre. Amén. Jesús es la razón de vivir de todos los que lo hemos conocido. Es imposible conocer a Jesús y seguir siendo igual. Puede que algunas veces vengan esas mañas del hombre viejo a querer meterse en nuestra historia, pero eso ya no es de nosotros. Por eso dice la Biblia, las cosas viejas pasaron. Le decía ayer a los jóvenes, dice la Biblia, despojaos del viejo hombre. Ya, quítese esas mañas del viejo hombre. Lo que pasa es que el Señor vino en la historia, pero no nos quitó la memoria del hombre viejo, no nos la quitó. Entonces todavía pensamos que tenemos que seguir siendo iguales como éramos. Fuimos vulgares y queremos seguir siendo vulgares. Fuimos peleoneros y queremos seguir siendo peleoneros. Fuimos acaparadores y queremos seguir siendo acaparadores. Fuimos idólatras y queremos seguir siendo idólatras. Pero lo que dice la Biblia es que el que está en Cristo, nueva criatura es. Esas cosas viejas ya no deben estar en nuestra vida. Debemos quitarnos ese viejo hombre, despojarnos y dejarlo atrás y comenzar una nueva vida de la mano de Jesús. Amén. Dale ese aplauso al Rey de Reyes y aprovecha esas manos que Dios te ha regalado y levántalas delante de Él y dile: gracias, Señor.